Arrancamos con la 60. El Dios eterno. ¿Listo? 1, 2, 3. El Dios eterno conoció recto su fuerza, Dios eterno está pronto a salvar. Iluminó mi camino, ya cambió mi destino, el Dios eterno está pronto a salvar. Dios que vence todas las pruebas, con amor, con fe y perdón. Una vida cierta y verdadera, ser parte de la familia y vivir con gratitud. Dios eterno y poderoso, ha reunido su fuerza, Dios eterno está pronto a salvar. Iluminó mi camino, ya cambió mi destino, Dios eterno está pronto a salvar. El Dios eterno está pronto a salvar. El Dios eterno está pronto a salvar. Ahora la que yo elegí es una escritura que todos saben, Mateo 28. ¿Sí? Así que bueno, espero que me acompañen. Y comienza así. 45. ¿Vamos? Sí. 1, 2, 3. La ira y la la ira y la la ira. La ira y la la ira y la ira. Vayan por tanto y hagan discípulos en todas las naciones, bautizando, enseñando a obedecer en todas las naciones. Toda rodilla se doblará, pues Cristo es el Señor. Tarde o temprano reconocerán que Cristo es el Señor. Yo los haré pescadores de hombres en todas las naciones. Y recuerden que estaré con ustedes cada día, en cada generación. Toda rodilla se doblará, pues Cristo es el Señor. Tarde o temprano reconocerán que Cristo es el Señor. Yo los haré pescadores de hombres en todas las naciones. Y recuerden que estaré con ustedes cada día, en cada generación. En cada generación. La 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 la. Buenas noches, hermanos. Bienvenido a la reunión de entre semanas de la Iglesia de Cristo en San Martín. Si pueden acompañarme en orar por la reunión, por favor. Muchas gracias, Padre, por este día que nos has dado. Muchas gracias porque podemos venir de forma presencial a honrarte, alabarte y darte las gracias. Ayúdanos, Dios, para que nos concentremos en la palabra que vos vas a hablar y vas a usar a Rafael para esta noche, Dios. Y también ante todo, Dios, que estemos todos unidos en confraternidad, Dios, que podamos entender bien tu palabra y ponerla en práctica cuando salimos, Señor, también ahora o mañana. Perdona todos los pecadores que somos, Señor, y no merecemos siquiera muchas veces estamos por tu presencia, porque vos eres bueno, amoroso, Padre, y nos ayuda tanto. Ayuda a los hermanos que no han podido venir, ayuda a los hermanos que están enfermos, Señor, y dale fuerza para poder venir también a las reuniones, Señor. Muchos están enfermos, no han podido venir, pero
Ayúdale, fortalécelo, Señor, y a nosotros también, Señor, a toda la iglesia. Te lo pido esto de corazón, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ahí estamos. Bueno, bienvenidos todos a nuestra reunión interesante, ¿no? Escuchar canciones que ya tienen tiempo. Yo no la había escuchado, así que, bueno, va a ser bueno que podamos sacarlas del baúl, todas esas canciones, ¿no? Pero bueno, el día de hoy estamos terminando una carta. Estamos terminando el último capítulo de la carta de Segunda de Timoteo, la última carta registrada de Pablo. Así que vamos a recordar cómo fue el capítulo anterior. ¿Qué recuerdan del capítulo anterior? A ver, los del Zoom también. Pueden participar los del Zoom. Creo que hablaba de la gente, ¿no? Hablaba de la gente. ¿Qué de la gente? De los tiempos últimos. De los tiempos últimos. Ahí está, perfecto. Envidiosa, convencida. Ok, del perfil. Muy bien. Bueno, perfecto. Con eso empezamos. Los últimos días son el periodo entre la exaltación de Cristo en el siglo I y su regreso. Así que en realidad sería todo el calendario después de Cristo, 2021, ¿no? Por así decirlo, no es tan exacto, pero 2021 años llevamos viviendo los últimos días. Después veíamos que un estilo de vida pecaminoso siempre y generalmente se inicia con el pecado del egoísmo. La Biblia lo pone como el principio de la decadencia humana. Y esta será la principal señal de los últimos tiempos. Así que fue un momento para analizarnos, para ver cómo estaba nuestro egoístómetro, por así llamarlo. Si lo pudiéramos medir, ¿cuánto mediría? Veíamos la importancia de tener mucho cuidado con el egoísmo, porque de ahí desencadena todos los demás pecados. Bueno, hablábamos también de los días serán difíciles y violentos. Y esto ya es algo que estamos viviendo. Guerras, hambres, muertes, violencia. Tantas cosas que vemos hoy en día. Bueno, veíamos que la fe en Jesús y la humildad son necesarias para practicar el discipulado cristiano. Esto hizo que Timoteo fuera creciendo y madurando en su fe, imitando a Pablo, aprendiendo lo bueno que tenía Pablo. Y nosotros también necesitamos imitar lo mismo hacia otras personas que están acá en la iglesia. Conocerlas, admirarlas también, imitar el corazón, imitar lo bueno que tiene el discípulo. Bueno, hablábamos también que Timoteo estaba llamado a permanecer firme en lo que había aprendido, ¿se acuerdan? Tenía que estar firme como un buen soldado de Jesucristo. Otra de las cosas que habíamos hablado es enseñar a los niños es algo muy valioso que desde pequeños se les instruya acerca de la palabra de Dios, porque tiene un impacto poderoso. Podrán ser niños, pero un corazón que ellos tienen es amoroso, que busca, que desea, que anhela la verdad, que se regocija en la verdad. Timoteo fue así. Desde chiquito conoció las escrituras por su mamá, por su abuelita, ¿se acuerdan? Fueron las que le enseñaron la fe. Y después, ¿qué pasó con Timoteo? Se convirtió en el evangelista de la iglesia en Éfeso. Y esto nos habla de que hay que hacer un esfuerzo desde chicos, desde que nuestros hijos son chicos. Hagamos el esfuerzo.
Y también anima a las mamás, a las abuelitas que no se cansen de seguir llevando a sus hijos a Dios. Aunque veas que la figura masculina está ausente o a lo mejor no comparte tu fe, quizás no le enseña nada a tu hijo o le enseña otras cosas, pero tú sí hazlo. No te detengas, continúa. Y a los hombres que están acá en la iglesia, los discípulos, están llamados a ser el hombre de la casa y dirigir a los hijos a Dios. Así que eso es lo que estábamos viendo también. Y por último, la Biblia es suficiente para que la gente establezca una relación con Dios. No se necesita ningún otro libro, no se necesita ningún otro curso. La Biblia, ahí está el carácter de Dios, ahí está la personalidad de Dios y ahí encontramos la salvación. Solo necesitas leer la Biblia. Ahí encontramos la doctrina correcta para la salvación, a eso me refiero. Bueno, así que vamos a 2 de Timoteo, vamos a leer el último capítulo, el 4. Recordemos la serie que tenemos, se llamó Un buen soldado de Jesucristo. Y este último capítulo habla acerca del solemne encargo. El solemne encargo. Las últimas palabras de Timoteo escritas. ¿Qué sería lo último que escribirías? Si supieras, o sea, no que ya vas a morir inmediatamente, pero que sí es lo último que va a quedar registrado que escribieras. ¿Cuál sería el último post que estaría en tu Facebook? O en tu cuenta de red social, la que más te guste. ¿Qué sería lo último que escribirías? Bueno, lo que vamos a ver nosotros es lo que Pablo escribió. Y debe ser algo muy importante. Vamos a la Biblia. Vamos a leer del versículo 1 al 5. Dice así: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra de Dios. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias. Soporta los sufrimientos. Dedícate a la evangelización. Cumple con los deberes de tu ministerio. Impresionante. Empieza de manera muy pasional, ¿no? Yo leo esto y hay mucha pasión acá. Y vamos a ir estudiándola poco a poco. Dice la Escritura: en presencia de Dios y de Cristo, ¿no? Como testigos, te hago este encargo. Y es algo fuerte, ¿no? O sea, yo he platicado con personas he charlado con personas que, por ejemplo, están con alguien en su lecho de muerte y les dicen algo: te encargo esto, ¿no? Y ya te comprometió, porque si no lo haces, quedas ahí en tu conciencia algo malo, ¿no? Bueno, Pablo le está diciendo esto: te encargo, en presencia de Dios y de Cristo Jesús. Otras versiones dicen: te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús. Pablo le estaba dando un encargo muy importante. ¿Por qué el énfasis? Porque Pablo ya sabía que se acercaba a su fin. Lo veremos más adelante. Dice: ya estoy a punto de ser ofrecido. O sea que por eso inicia así: te doy este solemne encargo. Bueno, dice acá la Escritura: Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos. Está haciendo una aclaración especial, un recordatorio de que Jesús regresaría pronto y que era importante que siguiera haciendo esto. Entonces, por eso lo habla en el versículo más adelante, ¿no? Pero, ¿cuál es este solemne encargo? Bueno, en primer lugar, le dice: predica la palabra. Ese es el primer encargo. Predica la palabra, versículo 2. O prediques el mensaje. La palabra que se usa aquí para predicar
en ambas versiones, predica la palabra o que prediques el mensaje, significa anunciar, dar a conocer o decir. Básicamente, abrir la boca y pronunciar palabras. Dar a conocer al que no conoce. Anunciar. Un anuncio siempre es hacia un grupo de personas que no tienen el conocimiento. Bueno, habla acerca de esto. Y dice acá, Timoteo no debería dejar de predicar el evangelio por ningún motivo. No podría él callarse y no decir nada. Así que eso es número 1. Número 2, ¿qué más? ¿Cuál es este solemne encargo? La actitud. Persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Otras versiones, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Habla de una actitud de perseverancia, de insistencia, aprovechando oportunidades. Tienes el momento de hablar, ¿te ha pasado? Y de pronto no hablaste y te quedaste pensando, uy, le hubiera dicho. Este hubiera sido el momento adecuado para hacerlo. Y no lo hice. Yo recuerdo, ¿no? Que antes me pasaba mucho así de joven. Más joven, ¿no? Yo sé que todavía soy joven. Más joven todavía, ¿no? Que decía, ya le hubiera compartido la fe. Bueno, dice acá, insiste, persevera, aprovecha todas las oportunidades que tengas. No seas negligente, que no se te olvide este encargo. Bueno, número 3, acerca del solemne encargo. Dice el cómo. ¿Cómo hay que hacerlo? Dice acá, corrige, reprende y anima. ¿Con qué? Fuerte. Con mucha paciencia. Saben, Pablo fue un hombre que estuvo años debatiendo en una escuela de Tirano, más o menos se llama, se me fue el nombre, pero es de Tiro o de Tirano, el nombre de la escuela. Si por ahí los del Zoom se acuerdan, ahí pónganmelo para decirlo bien. Pero estuvo ahí debatiendo por años. Y de hecho, salieron de ese grupo cuando él discutía y debatía, salieron misioneros que plantaron otras iglesias. Así que, ¿quién más podría decirnos que Pablo diciendo, ustedes necesitan hacerlo con paciencia? Hay que corregir al que está mal. Hay que reprender al que necesite hacerlo, pero también hay que animar. Y lo importante de esto es saber identificar cuándo hacerlo. Escuela de Tirano, sí, lo había dicho bien entonces. En la escuela de Tirano, ahí fue por 2 o 3 años, dice la escritura, estuvo ahí debatiendo. Así que hay que saber bien, bueno, ¿esta persona necesita corrección o necesita reprensión? Quizás solamente necesita un ánimo. Hay que saber diferenciar lo que la persona necesita. Capaz solo necesitaba animarlo y vos ya lo estás ahí reprendiendo. O estás animándolo, pero en realidad lo que necesita es que lo corrijan. Entonces hay que identificar bien. Por eso dice Pablo, con mucha paciencia, porque a través del tiempo, conforme conozcas a la persona, veíamos de la relación de discipulado, te vas a ir dando cuenta de lo que realmente quiere decir la persona. Cuando conoces a alguien dices, me está tratando de decir esto. Ahora sé, ya sé por dónde va. Mira, necesita ánimo. No, necesita que lo corrija. O ¿sabes qué? Le llamo al anciano porque necesita reprensión. Hay que saber cómo hacerlo. Y la paciencia nos va a guiar a través de este camino. Bueno, son estos elementos claves para predicar, para aconsejar en el discipulado, ¿no? Imagínate, puro discipulado de pura reprensión. No puede ser así el discipulado pura reprensión. O puro ánimo, ¿no? Toda buena onda, puro ánimo, ánimo, ánimo. No. Todo lo que uno enseña o predica o aconseja tiene que tener estas características. Corrección, reprensión, ánimo o también confortar o consolar y tener enseñanza. Y todo esto debemos de hacerlo con mucha paciencia.
no desesperarnos, no enojarnos. Y esto es clave. Pregúntate, ¿enseñas con paciencia y amor a las personas? ¿O te desesperas rápido, te frustras y tratas mal porque no entiendes? ¿Cómo, de qué posición estás? Y con base en eso, toma estos consejos que Pablo nos da en su última carta. Bueno, continuamos. Dice acá, ¿no? No soportarán la sana doctrina. Bueno, ¿por qué el mundo necesitaría una predicación constante del Evangelio? ¿Por qué la iglesia de Éfeso necesitaba que un evangelista siguiera predicando el mensaje sin cansarse? Bueno, porque va a llegar un punto en el que la gente no va a soportar la sana doctrina. Dice la Escritura, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. Es una otra versión. Lo que Pablo nos está diciendo es que en estos últimos días, la gente literalmente no soportará la sana enseñanza. No la va a soportar. Por más que uno le diga, mira, esto es lo correcto, no lo va a soportar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a buscar lugares donde, acá estoy más cómodo, acá me siento mejor, acá no se meten en mi vida, acá no me preguntan, acá no esto, ¿no? Y vamos a lugares a los que mejor me convenga. A lo mejor está a la vuelta de mi casa, mejor voy ahí. Y dice la Escritura, no van a soportar la sana doctrina, no van a querer ir a un lugar donde los desafíen, donde les hablen con la verdad, donde lleguen al corazón. No van a querer eso. Van a querer más bien escuchar cosas bonitas, ¿no? Dice acá, teniendo comezón en los oídos, conforme a sus propios deseos. Mejor me voy con este que me habla bien. Y entonces se desvía todo el mensaje, ¿no? En algún momento de la historia, en la iglesia, se vendían indulgencias. ¿Sí saben lo que es eso? Que la gente se acercaba a la iglesia, pagaba ciertas cosas y entonces la persona encargada ahí le decía, ya estás salvo, no te preocupes, ¿no? Si llegaran acá y me dieran un auto, ¿no? Y yo les dijera, ya estás salvo, no te preocupes. Bueno, esas son las indulgencias. Y así se llegaron a desviar las cosas. Entonces, uno hacía lo que quería, pero como tenía el favor del líder religioso, y a eso se refiere los últimos días. La gente va a ir a buscar eso. Bueno, un lugar que esté más bonito, donde tenga un estacionamiento y deje ahí mi auto, donde la alabanza sea todo un artístico, ¿no? Y dice la Escritura eso. No soportarán la sana enseñanza, sino más bien preferirán escuchar novelerías, fábulas, cuentos. Y entonces yo preguntaba, hoy, ¿qué clase de cuentos, novelerías y fábulas la gente prefiere en lugar de escuchar la verdad de Dios? Pongámonos a pensar eso. ¿Qué clase de cuentos, no? Y conforme evoluciona el pensamiento humano, la gente va a querer adaptar la Biblia a ese pensamiento, lo quiere encajar. No, ahorita se habla del feminismo. ¿De qué manera hablamos del feminismo con la Biblia? Y busca modificar las cosas. U otras cosas, conforme van evolucionando. Y eso es lo que está pasando acá. ¿Cuáles son estas clases de cuentos? Vamos un poco a la historia, ¿no? Que comúnmente escuchamos. Bueno, algunas personas creen que somos creación de los extraterrestres, que somos un experimento alienígena. Hay gente que cree esto. Hay gente que dice, Dios no existe. Toda la creación es una coincidencia. De pronto, todo se arregló de tal forma en que hoy estamos aquí parados por un accidente, por una coincidencia. Esa es otra fábula. Otro cuento. Todos los caminos llevan a Dios. Todas las religiones llevan a lo mismo. ¿Has leído el Corán? ¿Has leído el libro del Mormón?
¿Has leído las escrituras que tiene el budaísmo, sí, el budaísmo? Y te darás cuenta que no todas las religiones llevan a Dios. Otro cuento, fábula o novelería, que Jesús fue discípulo de Buda, o que Jesús tuvo esposa, tuvo hijos, ¿no? Sí, yo vi la película del Código Da Vinci y ahí dice que sí tuvo descendencia Jesús. Y son estas novelerías, estos cuentos, estas fábulas. O las teorías de conspiración, ¿no? Los Illuminati, los masones, el nuevo orden mundial, el libro del caballo de Troya, si lo han leído. Y saben, YouTube está lleno de todos estos cuentos, de todos estos rumores. Y la gente le encanta escuchar esto. La gente se satisface escuchando esto, que llegar al corazón, que buscar el arrepentimiento, que buscar formar bien un matrimonio, que formar bien una familia, que educar a los hijos, que evangelizar. Prefiere escuchar las novelerías que realmente el propósito por el cual Dios nos ha llamado. No sé si recuerden a Félix. A ver, ¿quién tiene su Biblia ahí? Que me ayude a leer Hechos 24, del 24 al 25. Cuando estudiamos Hechos, hablamos acerca de este gran personaje, Félix, un gobernador. ¿Ahí lo tienes? Fuerte, David, fuerte. Dice, unos días más tarde llegó otra vez Félix, junto con Drusila, esposa que era judía. Y mandó Félix llamar a Pablo y escuchó lo que éste decía acerca de la fe en Jesucristo. Cuando Pablo le habló de una vida de rectitud, de un dominio propio, de juicio futuro, Félix se asustó y le dijo, vete ahora, te volveré a llamar cuando tenga tiempo. Ahí está, ¿no? ¿Viste? ¿Les suena extraño eso? Hoy en día pasa esto, ¿no? Dice aquí algo bien importante. Me encanta porque dice acá, cuando Pablo le habló de una vida de rectitud, dominio propio y del juicio, dice acá, Félix se asustó. Se asustó a tal grado de escuchar, oh, tengo que vivir recto, tengo que vivir puro. Tengo que construir un matrimonio, tengo que, ¿no? Y tantos desafíos que tenemos en la vida. Y entonces lo que Félix dice, se asustó. Y le dijo, vete, te volveré a llamar cuando tenga tiempo. Hoy en día también así nos dicen, no tengo tiempo. O cuando tenga tiempo. Y entonces esta excusa barata no es algo nuevo. Ya lo veíamos desde hace 2000 años. La gente diciendo, no tengo tiempo. No tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Pero en realidad, muchas veces es que tienen miedo al desafío. Tienen miedo a que la Biblia llegue hasta lo más profundo de sus pensamientos y de las intenciones de su corazón. Y entonces sean llamados al arrepentimiento, sean llamados a una vida distinta. Y da miedo. ¿A poco no te dio miedo cambiar? Cuando te acercaste a la Biblia, ¿no te dio miedo de decir, wow, esto es santo, esto me está llevando a otro nivel? Cuando entendemos el verdadero compromiso de un discípulo de Jesús, entonces somos temerosos. Pero fuimos valientes al aceptar el desafío, al negarnos a nosotros mismos, cargar nuestra cruz cada día y seguir a Cristo. Bueno, interesante, ¿no? Y entonces dice el versículo 5, tú por el contrario, Timoteo, ¿no? Le está diciendo, tú por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple. Wow, las últimas palabras de Pablo. Timoteo debía mantenerse enfocado en su misión como evangelista de la iglesia de Éfeso. No podía distraerse. No podía darse el lujo de ser engañado por las corrientes de pensamiento de la época. Tenía que tener un carácter fuerte para conservar el buen juicio, porque se avecinaba una tormenta. Con nosotros es lo mismo, hermanos. Mantenernos firmes en la fe cristiana. ¿De qué manera podemos lograr esto? ¿Cómo me puedo asegurar de mantenerme firme en las convicciones? ¿Qué piensan?
¿Cómo, por ejemplo, Messi puede asegurarse de siempre meter gol en un penal? ¿Qué tiene que hacer? Entrenar, tirar. ¿Qué tiene que hacer un discípulo para mantenerse enfocado y firme en la fe? Estudiar la Biblia. Y no solamente para uno mismo, sino llevar el mensaje a otros. Es decir, que cuando nosotros estamos enfocados en la misión, nos mantenemos firmes y fieles a Dios. ¿Me explico? ¿Cuál fue el último encargo de Jesús? Estamos leyendo las últimas palabras de Pablo, ¿no? ¿Cuál fue el último encargo de Jesús? La canción de Mateo 28, ¿verdad? Las últimas palabras de Jesús, vayan y evangelicen. Las últimas palabras de Pablo, vayan y evangelicen. Hombres sabios, experimentados. Creo que debemos de hacer caso. Creo que debemos de despertar esto en nosotros y realmente enfocarnos en lo que es correcto y en lo más importante. No hay otra cosa más importante que llevar el mensaje a otros. Interesante. Jesús diciéndonos, hagan discípulos. Y dice, y si ustedes se mantienen así, yo estaré con ustedes. O sea, eso es un condicional. ¿Estará con nosotros Jesús si lo dejamos de hacer? Yo lo dudo. Dice la Escritura, vayan y hagan. Y entonces, si están haciendo esto, dice, yo estaré con ustedes por mi parte. O sea, ustedes hacen su parte y yo por mi parte estaré con ustedes. ¿Ven eso? Así dice la Escritura. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre. Vayan y hagan discípulos y les aseguro que estaré con ustedes siempre. Eso dice la Escritura. Necesitamos tomarlo en serio. Y que todos estemos comprometidos a esto. ¿Sabes? A veces es un poco triste ver a los mismos siempre acá adelante. Ver a los mismos que se mojan las manos. Piénsalo. A lo mejor hace mucho que no participas en un estudio, que no te has involucrado en la transformación de vida de una persona. A lo mejor has estado enfocado más en tus problemas, en tus luchas, cuando realmente la solución a tus problemas y a tus luchas es cuando dejas que Dios trabaje en tu corazón, cuando estás evangelizando. Hermanos, es tan fácil desenfocarnos de la misión. Es tan fácil buscar excusas, buscar pretextos, extraviarnos. Y es muy tentador irnos a las novelerías. Vamos a ver de qué forma cambiamos las escrituras para que entonces sea algo conveniente a mí y yo estoy tranquilo. Eso es lo que está pasando acá. Así que, ¿dónde estás hoy? ¿Hace cuánto que no ayudas a alguien a convertirte? ¿Hace cuánto que no tienes un hermano a tu lado, un amigo, ¿no? Un compañero del alma, que van juntos y estudian la Biblia con alguien? Estar enfocados en la misión te permite que Dios trabaje constantemente. Los que hemos estado estudiando la Biblia con personas alguna vez, nos hemos dado cuenta que de pronto estás estudiando, lees la Escritura y dices, oye, esto es para mí también, ¿no? No solamente es para el otro, esto es para mí también. Y de esta forma nos aseguramos, ¿no? Dice, te salvarás, lo leímos la semana pasada, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Así que estamos llamados a esto, sigamos bautizando, sigamos enfocados en la misión. Pablo no los dice, pero Jesús también nos los dijo. Bueno, continuamos con esta segunda parte. Dice, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida.
Dice la Escritura que Pablo está anunciando lo inminente. Esta vez sí va a morir. Esta vez no habrá una intervención milagrosa, ¿no? No se le va a aparecer un ángel como lo libró de la cárcel. O en otras ocasiones que una serpiente lo mordió y no le pasó nada y la gente dijo, ¿este hombre qué le pasó? Nada. O cuando Dios le reveló que no iba a morir naufragado. Pablo sabía, ha llegado el momento. Esto es algo inevitable. De alguna forma Jesús le hizo saber esto. ¿Sabes, hermano? Hay una realidad. No siempre las cosas terminan bien. No siempre hay finales felices. Pero si le preguntáramos en ese momento a Pablo, ¿qué pensaba de cómo fue su vida? ¿Qué diría? ¿Nos lo responde? He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Me he mantenido en la fe. Eso es lo más importante que él podía decir. Él no dijo otras cosas. Oh, sí, dejé una herencia. Dejé 1000 monedas de oro ahí enterradas. Vayan a la ciudad de Éfeso y busquen. Ahí dejé el mapa escondido. No dijo nada de eso. Dice aquí, he peleado la buena batalla. Día a día hay una batalla en nuestras vidas, en nuestra familia. He terminado la carrera. Hay que llegar a la meta. Me he mantenido en la fe. Tristemente, hoy muchos no pueden decir esto. Y debemos de nosotros pensarlo bien. Esto es para toda la vida. ¿Cuántos de nosotros añoramos en nuestro lecho de muerte decir, he peleado la buena batalla? Hasta el último momento, peleé. Corrí sin desviarme del camino de Dios y me mantuve en la fe. Sigo creyendo en Cristo. Sigo creyendo en las Escrituras. Pablo, como un buen soldado, dedicó su vida a pelear esta buena batalla. Antes peleaba contra Dios, ahora peleaba para Dios. Interesante. ¿Valió la pena su sacrificio? Bueno, casi todo el Nuevo Testamento son cartas de él. Gracias a este sacrificio que él hizo, Dios lo usó. Y nosotros podemos aprender de lo que él está hablando. ¿Saben? Él dejó su trayectoria profesional. Era un hombre apreciado por su sociedad, valorado por sus gobernantes, ¿no? Le habían dado cartas. Tenía ahí cierto amor. Les había ganado. Tenía un lugar asegurado en el Sanedrín. Estudió con Gamaliel. Es algo así como haber estudiado en la mejor escuela del mundo. Tenía un currículum impresionante, un CV impresionante. ¿Te imaginas? Famoso. Sin embargo, dedicó su vida a Dios. Él nos dice en otras escrituras, ¿no? Todo lo que yo tengo, lo tengo por perdido a causa de ganarme a Cristo. Pablo moriría decapitado por orden de Nerón, sin haber hecho nada malo. Pareciera que no tuviera sentido tanto sacrificio si al final iba a morir de esa forma, ¿no? Bueno, pero ¿cuál era su esperanza al morir? Dice la Escritura, por lo demás me espera la corona de justicia, ¿no? Que Dios me la otorgará, no solo a mí, sino a todos los que han peleado. Así que su esperanza estaba en esto, hermanos. Cuando él iba a morir, iba a venir lo mejor. Iba a recibir una corona de justicia que Jesucristo mismo se la iba a dar. ¿Te imaginas? Llegar ahí, ver caminando a Jesús, acercarse a ti y ponerte esa corona. Oh, pero no va a ser algo que se lo va a dar a todos.
solamente aquellos que han peleado, que han terminado la carrera y que se mantuvieron firmes en la fe. Solamente a ellos. Bueno, Pedro dijo algo parecido en 1 de Pedro 5:4. Se las leo. Dice, así, cuando aparezca el pastor principal, ustedes recibirán la corona de la gloria, una corona que jamás se marchitará. Pedro también estaba consciente. Cuando llegue con Jesús delante de él, me va a poner esta corona que no se marchitará. Los apóstoles creían en esto también. Por eso no les importaba ser devorados por fieras, ser quemados vivos, ser crucificados, o ser decapitados, o ser empalados, o ser lo que fuera. Sabían, yo voy a estar delante de Jesús y me va a dar mi corona de justicia. Así que ponte a pensar, ¿qué ganamos de tanto sacrificarnos como cristianos, no? Por tratar de agradar a Dios. Eso es lo que hacemos nosotros diario, ¿no? Nos negamos, cargamos nuestra cruz todos los días. ¿Qué ganamos? Bueno, en esta vida a lo mejor no vamos a ganar nada. Pero cuando estemos delante de Dios, Él nos va a poner esta corona. Él nos va a dar esta recompensa. Así que pregúntate, ¿vale la pena seguir fieles a Jesús? ¿Qué pensás? ¿Vale la pena negarnos a disfrutar de los placeres de este mundo por agradar a Dios? ¿Sabes qué? Yo creo que sí. Yo creo que Dios sabe recompensar a los fieles. Dios sabe reconocer a los buenos soldados. Dios es fiel con aquellos que terminan siendo fieles. Solamente en esos momentos difíciles, imagínate a Jesús acercarse a ti. Y que cuando ya no estés en esta tierra y estés delante de Él, se acerca y te diga, bien hecho, siervo fiel, entra a mi reino, disfruta con tu Señor. Eso es lo que esperamos, eso es lo que buscamos, hermanos. No es difícil si nos mantenemos nosotros cerca de Jesús. Bueno, continuamos con la última parte, ya para ir terminando. Dice la Escritura, haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. A Tíquico lo mandé a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas, en casa de Carpo. Trae también los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Tú también cuídate de él, porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. En mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron, que no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludos a Priscila y Aquila y a la familia de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto. A Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Haz todo lo posible por venir antes del invierno. Te mandan saludos Eubulo, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor esté con tu espíritu. Que la gracia sea con ustedes. Así termina la carta. Vamos a ir viendo unos detallitos, ¿no? Dice acá la Escritura que Pablo está relatando cómo quedó casi solo. Damas, ¿por qué lo dejó? Dice la Escritura, por amor a este mundo. Hay personas que van a dejar a Dios porque aman más al mundo. Otra traducción dice que amaba más las cosas de esta vida. Y dice acá, me ha abandonado. Es decir, dejó la misión. Dejó la misión de ir y evangelizar, ir y anunciar el evangelio por amar al mundo. Dejó todo. Y luego habla de Crescente, Tito y Tíquico, ¿no? Que por razones diferentes
es decir, porque ellos estaban enfocados en la misión, tuvieron que ir a Galacia, a Dalmacia y a Éfeso. Se quedó solo. Dice Lucas, el médico, es el único que se quedó con él. Interesante, ¿no? Lucas, porque es en estos momentos que Lucas convive tanto con Pablo, que ¿qué escribe Lucas? ¿Qué escribió Lucas? El Evangelio. ¿Y qué más? Y Hechos. Es decir, que en estos momentos de tanta interacción, charlar, hablar de todas las experiencias, Lucas pudo hacer lo que hoy conocemos como el Evangelio de Lucas y también Hechos. Impresionante, ¿no? Lucas recopiló la información necesaria para escribir Hechos y Lucas. Bueno, después dice acá, recoge a Marcos y tráelo contigo. Marcos, ¿no? Vemos en Hechos 15, 37 al 40, que Bernabé, dice la escritura, quería llevar con ellos a Juan, al que también llamaban Marcos, pero a Pablo no le pareció conveniente llevarlo, porque Marcos los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Fue tan serio el desacuerdo que terminaron separándose. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó para Chipre, mientras Pablo, por su parte, escogió a Silas. Bueno, hubo un desacuerdo y entonces Pablo se tuvo que separar de Bernabé. Y después Pablo se fue con Silas y Bernabé con Marcos. Y lo que vemos acá es que al final de estos días, Pablo recuperó la confianza en Marcos. Es decir, que Marcos se arrepintió de lo que estaba mal y Pablo se arrepintió de lo que estaba mal. Y así es como terminan los desacuerdos entre verdaderos discípulos. Cuando haya problemas, conflictos, diferencias, dificultades, no deben ser para siempre. Pablo no se llevó esos problemas a la tumba, sino que pudo resolver los conflictos. Hablábamos la semana pasada de no ser implacables, es decir, aquellos que no hablan, que no perdonan, sino seamos como Marcos, como Pablo, que se reconciliaron y dijeron, tráete a Marcos, que me es de utilidad. Así que cambios en su carácter, en su conducta, fortalecen las relaciones. Dice acá, trae la capa que dejé en Troas. Básicamente iba a empezar el invierno y en las cárceles no hay aire acondicionado. Y los soldados no le iban a prestar cosas para taparse a Pablo. Entonces le dice, tráeme, por favor, mi capa. Después vemos acá, a ver, perdón, me pasé le trae la capa, ahí está. Y después lo que vemos es que también le dice acá, junto con los rollos, tráete los libros. Y esto también nos deja una enseñanza de Pablo. Sus últimos días de vida, ¿y a qué se dedicó? A estudiar los pergaminos. Posiblemente fragmentos del Antiguo Testamento. ¿Cómo quieres terminar tus días? Pablo lo hizo anunciando el Evangelio, pero también estudiando. ¿Sabes? Pablo se sabía toda la Biblia seguramente, de verdad yo creo. Tantos años, tantas discusiones, pero aún así dedicaba tiempo para estudiar. O sea que hay mucho misterio en la Biblia. Yo sé que en ese tiempo hemos leído las cartas de Timoteo, pero no por esto decimos, oh, ya soy un experto en las cartas de Timoteo. No, hay que seguirlas leyendo, profundizando, masticándolas, ¿no? Y eso es lo que nos enseña Pablo. Terminar su vida leyendo las Escrituras. Bueno, ahora sí vamos a la otra parte. Y habla de Alejandro el herrero. Dice acá que lo que se cree que hizo él, bueno, básicamente primero era un discípulo, era alguien dentro de la iglesia, comía con ellos, compartía con ellos, oraba con la iglesia, o sea, era alguien de la iglesia, pero por alguna razón él fue expulsado de la iglesia. Y lo que dice la escritura es que Alejandro dañó severamente a Pablo con sus palabras. Algunos creen que como fue expulsado de la iglesia de Éfeso, él se fue a Troas. Y ahí en Troas fue donde denunció a Pablo ante los romanos.
Todo esto movido por un corazón amargo, un corazón resentido, un corazón lleno de odio. Y esto generó el arresto y el encarcelamiento de Pablo. Por un discípulo expulsado, resentido y amargado, Pablo fue encarcelado injustamente y ejecutado. Lo que dice Pablo es, el Señor le dará su merecido. Así que no importa si va a haber alguien dentro de la iglesia que va a lastimarlo. Dios está en control de todo eso. Y por otra parte, si experimentas disciplina por parte de Dios, no te amargues. Si tienes una queja, no te preocupes. Todo se va a resolver. Dios se encargará de todo. ¿Cómo quieres convertirte? ¿Como Alejandro, el herrero que se fue, denunció a Pablo? ¿O como Timoteo, que se convirtió en un evangelista? Así que cuida tu corazón, que es lo más valioso que tienes. No permitas que la amargura entre ahí, que el resentimiento, que el enojo, el odio, la envidia, etcétera, etcétera. Todo lo que vimos la clase pasada, llene tu corazón. Bueno, después dice acá que en 1 y 2 de Timoteo, Pablo mencionó diferentes tipos de apóstatas. Vemos a Himeneo y Alejandro, que fueron expulsados de la iglesia por no hacerle caso a su conciencia, naufragaron en la fe, dice la Escritura. Figelo y Hermógenes abandonaron a Pablo, abandonaron la hermandad y abandonaron la fe. Himeneo y Fileto alteraron el mensaje del evangelio para adoptarlo a su cultura y trataron de contaminar a otros con sus ideas. Y Demas, que abandonó la fe por amor a este mundo. Y bueno, Alejandro el herrero, expulsado, resentido, enemigo de Pablo. ¿Por qué Pablo, terminando su carta, tuvo que hablar de estos hombres? ¿Sabes? Los comentaristas piensan que quizás Pablo les seguía doliendo ver a hermanos que se iban de la fe, ver a personas que se torcían en las escrituras, que se volvían enemigos de la sana doctrina, que se extraviaban, ¿sabe? Todos estos eran hermanos muy queridos para Pablo. Y le dolía saber que se habían desviado. Le dolía verlos ahora del otro lado, quizás por su pasado, porque él fue enemigo de Dios, asesino de cristianos, peleaba contra Dios, y él sabía lo que era estar así. Y él decía, ¿cómo este hombre puede regresar a eso? Si Dios lo rescató. Entonces, posiblemente por eso, en sus últimas palabras, habla de los apóstatas, pero también animándonos a saber que siempre se puede uno regresar, uno puede arrepentirse. Bueno, versículos 16 al 18, ¿no? Dice acá, el Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. Dios le dio fuerzas a Pablo de seguir adelante. Si bien había personas que lo habían defraudado, que lo habían dejado, el que le daba las fuerzas era Dios. Pablo estaba rodeado también de discípulos fieles. Vemos nosotros a Onesíforo, que toda su familia y él fueron ejemplares, lo visitaron en la cárcel, ¿se acuerdan? Le llevaron seguramente cosas. Erasto, que también fue un hermano que estuvo con él. Lino, que se cree que fue el primer obispo de Roma. Y más personas. También tenía un corazón entregado a ellos y agradecido por todo lo que habían hecho. Y por último, las palabras escritas de Pablo. El Señor esté con tu espíritu, que la gracia sea con ustedes. Así termina la escritura, su última carta. Bueno, ¿qué pasó después con Pablo? Eusebio, que es un historiador cristiano, narra lo siguiente. Escuchen. Cuando el poder de Nerón quedó firmemente establecido, se hundió en impíos vicios y se levantó en armas contra el Dios del universo. Con diversos modos de dar muerte, asesinó a su madre, a sus hermanos y a su mujer, así como a numerosos otros parientes, como si fuesen extraños y enemigos. Fue el primero de los emperadores en constituirse un enemigo declarado de la deidad. Se cuenta que durante su reinado, Pablo fue decapitado en la misma Roma y que Pedro también fue crucificado. Y los cementerios allá designados
por los nombres de Pedro y Pablo, confirman este registro. Eso es algo histórico, hermanos. O sea, esto no es, esto es fuera de la Biblia. Eusebio, un historiador, narra esto que pasó. Y después, ¿qué pasó con Timoteo, el fiel discípulo de Pablo? ¿Se acuerdan cuál era la debilidad de Timoteo? La timidez, ¿no? Bueno, la tradición cristiana afirma que Timoteo siguió dirigiendo la iglesia de Éfeso hasta que presenció los excesos de una gran fiesta en Éfeso dedicada a la diosa Artemisa, ¿no? Sabemos que había un templo de Artemisa ahí en Éfeso. Y entonces Timoteo se armó de valor y protestó, se indignó, salió y los enfrentó, lo que generó que la turba se enfureciera y lo matara a palos. Es decir, que Timoteo fue ejecutado. Vemos que al final Timoteo cambió. Ya no era ese líder tímido, cobarde, miedoso, sino que fue un creyente lleno de valor y lleno de celo por Dios. Tomó todo lo que Pablo le enseñó y lo puso en práctica. Y esa es la esperanza que también tenemos nosotros. Jesús cambia a las personas. Efectivamente, Timoteo murió mártir por su fe, pero murió transformado. Terminó bien esta batalla de su fe. Así que interesante, ¿no? Cómo termina esta carta. Y bueno, obviamente esto último es algo de historia, ¿no? Para que ustedes sepan también. Pero bueno, esto fue la segunda carta de Timoteo, las últimas palabras registradas de Pablo. Hay mucho que aprender, hermanos. Yo sé que fue un poquito largo, ¿no? Pero habría que estudiar esto, habría que verlo, habría que profundizarlo. Así que les traigo los anuncios. Vamos a ver aquí qué tenemos. Amaneciendo con Dios, lunes a viernes. Recordemos, 7 horas. Casa de la Juventud San Martín, el sábado. Las actividades en el río Vicente López. Estemos muy alertas de esto. Ya se reprogramó todo para este sábado. Nuestro servicio el domingo a las 17. Seguimos estudiando las cartas de Pedro. Y el siguiente miércoles nos vemos acá, estaremos iniciando una nueva carta, es sorpresa, pero vamos a seguir estudiando la Biblia. Y les recuerdo a los líderes, servidores, e inclusive creo que pueden estar quien quiera, el lunes 1 de noviembre va a ser la reunión por Zoom, vía Zoom. Bueno, ¿qué es lo que se va a hablar? Del 12 de diciembre, nuestro primer congreso argentino. Ya se los habíamos anunciado. Se los vuelvo a recordar. 12 de diciembre está reservado el Hotel Abasto, que está ahí enfrente del shopping. Lo conocen, ¿no? El hotel está en contraesquina del... ¿Sí? Ya hemos ido ahí alguna vez, ¿no? 12 de diciembre. Ahora, lo que yo quería preguntarles es si, como van a venir los hermanos de San Luis, si alguno de ustedes puede hospedar a alguien, avísenme, para que yo pueda comentarle a Lourdes Chipana, que ella está coordinando quién se va a quedar en las casas, ¿no? Así que, bueno, tengámoslo presente. 12 de diciembre, primer congreso argentino, y si ustedes pueden hospedar a alguien de San Luis, avísenme, así podemos ir nosotros avisar allá y coordinar. Bueno, vamos a hablar, a ver, ayúdenme en el chat, nosotros, los Bersoni dicen que yo, ok. Lo del sábado es para todos los jóvenes, a las 4 de la tarde. Ok, dice Denise que lo de la Casa de la Juventud es a las 4 en el río. Muy bien. Ok, bueno, vamos a trabajar en grupos. Por favor, hablen de qué les pareció, qué aprendieron, qué desafíos hubo. Es bien importante que podamos discutir todo esto. Y después regresamos para despedirnos. 10 minutitos vamos a estar. Gracias. Recording.
Hola hermanos, pues pasen bonita noche. Pasen bonita noche. Bien calurosa. Por acá andamos. ¿Cómo andan? Se sigue Ay. charlando acá. Fuerte abrazo. Hola familia Para Bersoni. ti también. Hola, hola, muchas gracias. Hola. ¿Cómo Para les va? ustedes también. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Ya me dieron Anita, el DNI con la dirección actualizada. Ayer me llegó. Bien. ¿cuánto Ya te te demoró? mudaste completamente. Claro. Así que ya estamos. ¿Y a vos también, Mira? No, todavía no. A mí ya todavía no le llegó. Todavía no. Le llega en el 2021, No. algún día. Ahora en Ah, diciembre, sí. noviembre o diciembre te llega. Qué bueno. Salúdalos, Julio, salúdalos. ¡Chao, Julio! Hola, San Martín. Chao, Hermano. chao. Bueno, pase. Ahí al fondo Gracias. José les manda saludos. Sí. Lucas también. Luca, Saludos. Luca, Chao, saluditos. unos sándwiches milanesa la próxima. Doctor Lucas. Con lechuga, tomate, jamón, queso y huevo. Jamón, queso y huevo, el lechuga y tomate medio como que. Tiene cura. Bueno, Ahí está Roberto paseándose por la cámara. No, no es Roberto, es el fantasma. Es el Es fantasma. el fantasma. Chao, Roberto. Bueno, hermanos, pues un gusto. Adiós. Se cortó el pelo, Roberto, se cortó el pelo, mirá. Bye, bye. Estén bien. Nos vemos. ¿No? Chao. familia. cuídense. Chao. Chao, gracias. Bolita. Saludos.